Es casi como vivir en un agujero, en un rincón, con tu cartón, tu manta, ver pasar a la gente de una fiesta, con sus bebidas, con su alegría, ellos alegres, y el que está en la calle, pues, como un vacío, es un vacío, una sensación vacío. Como que la gente nos dice, en vez de personas, mira qué animal es, que está tirado. Es como que nos tratan como animales, cuando somos personas humanas, como todos, nadie es perfecto. ¿Qué tengo? A ver, tengo mis bambas, 2 pares de bambas, 2 pares de zapatos. Tengo mis películas de vídeo, que tengo toda una buena colección, con, tanto ahí como aquí. Tengo para ver películas, un mogollón de películas, más todo esto que está lleno de películas. Aquí está todo lleno de películas, es decir, que yo por películas puedo cuando me aburro, pero claro, hago cosas hervidas ahí a vapor, es pequeñas cositas que tengo, una sartén pequeña, justo para hacer mis tortillas cuando necesito hacer algo de... Porque no cabe mucho espacio, a ver, judías, ravioli, salsas de tomate, garbanzos, habitas, que me gustan las habas a la catalana con jamón, mis chaquetas de doble color, yo más o menos visto bien. Tengo mis buenas camisas, pero claro, todo eso me ha costado dinero. Hay que ocultar, a ver, soy pobre, pero a ver, yo he invertido mi dinero también de mi pensión en cosas para tener. Tuve trabajos espontáneos, los dejé por depresión a lo que me venía de las muertes de mi hermano y cosas de familiares. Dejé de trabajar, las pasé mal, pues claro, sin trabajo y sin nada, pues la pasé en la calle. En la calle la gente me ha ido ayudando, gente del paralelo que yo conozco, me daban comida, me daban mantas, es decir, que más o menos he sobrevivido, pero eso siempre con humildad, sin maldad, nunca he sido maldad con nadie, pero la gente también me ha maltratado estando durmiendo, me han intentado robar, me han intentado tirarme comida, me han hecho ponerme el pie en la cabeza, como humillación, como si fuera una basura. Pero bueno, a ver, no somos gente mala, simplemente estamos deprimidos por nuestras circunstancias de vida, en lo que hemos llevado, en lo que nos ha marcado, sin trabajo, sin un hogar, sin un oficio para poder seguir. Entonces cuando no tiene todo lo necesario o fundamental, que es tener un techo, un trabajo, pues entonces caemos en la soledad y en la tristeza. Pero siempre he sido una persona, a pesar de todo, alegre, positiva, siempre he confiado que hay gente buena y eso ayuda a que hay que ser abierto a todo, como es un lapsus de la vida. Pues hoy estás bien, mañana puedes que estés mal,